Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes y hoy transmitimos desde este santuario del Señor de Ojeda, edificación del final del siglo XVI, principios del siglo XVII, y hoy con motivo de ya acercarse la conmemoración del martirio del presbítero Margarito Flores García, habremos de hacer una reseña sucinta de su historia y el por qué fue canonizado y elevado a los altares en el mes de mayo del año 2000. Es decir, que hoy vamos a conmemorar el próximo día 12 de noviembre el 97 aniversario del martirio de este presbítero. Y bueno, en este santuario del Señor de Ojeda, comentar con todos ustedes que los restos de San Margarito, en aquella época presbítero Margarito Flores García, fueron exhumados de la población de Tulimán, donde se encontraron sepultados por muchos años. Fue un día 22 de febrero de 1944 cuando un grupo de tasqueños se trasladaron hasta la población de Tulimán para exhumar los restos del presbítero Margarito Flores García, que había sido perseguido, aprehendido y después fusilado por las fuerzas federales cuando gobernaba este país Plutarco Elías Calles. Aquí se conserva una placa que nos da aquella fecha, nos recuerda aquella fecha, y que se la leo textual y dice: a la memoria del heroico mártir de Cristo Rey, el señor presbítero don Margarito Flores, asesinado el día 12 de noviembre de 1927 a la edad de 27 años en Tulimán. Sus familiares dedican esta placa con admiración, cariño y veneración. Tasco, 22 de febrero de 1944. En el devenir del tiempo, los análisis, los estudios que vino realizando la Santa Sede respecto a aquel suceso histórico de México que inició en 1926, lo que conocemos como la persecución cristera, dio pauta para hacer un estudio de aquellos personajes que entregaron su vida en defensa de la fe católica. En México, en el año de 1926, se inició con una política persecutoria hacia la Iglesia Católica. Hubo reformas constitucionales, hubo vejación de quienes ejercían el ministerio presbiteral, a grado tal que cuando iniciaba la construcción de un santuario magnífico y que todos conocemos, a través de las redes sociales o físicamente, me refiero al monumento al santuario de Cristo Rey, allá en Guanajuato. Cuando Monseñor Philip había puesto la piedra angular, la piedra inaugural de este monumento, fue expulsado del país por haber dado inicio a una obra que pues iba a abonar al catolicismo en México. A ese suceso siguieron muchos. Referirme, por ejemplo, a las reformas constitucionales que se prohibía a los presbíteros oficiar la misa. De la misma manera, quienes deseaban o querían continuar con el ejercicio presbiteral, el gobierno les decía solamente que contraigas nupcias, renuncias al celibato, te cases y puedes ejercer así el ministerio sacerdotal. No tardó en que se reformara el Código Penal en 1926 a iniciativa de Plutarco Elías Calles para tipificar como delito la libertad de culto. Los obispos mexicanos de inmediato lanzaron su negativa y se pronunciaron de acuerdo a los cánones de la materia, es decir,
como lo marca la propia Constitución, la norma hipotética fundamental, hicieron sendos escritos solicitando al Congreso de la Unión no se reformara la ley en esa materia, que se permitiera la libertad de culto. Documento importantísimo porque no están hablando de la libertad del culto de la religión católica, simplemente la libertad de culto, es decir, la libertad de creencia de las personas. Eso causó enojo del presidente de la República y ordenó en el mes de julio de 1926 esta ley pues se promulgara de inmediato, que la aprobara desde luego previo el Congreso de la Unión, y así la publicó en el Diario Oficial de la Federación y empezó a expulsar primeramente 185 sacerdotes, a los obispos extranjeros, esto en la franja norte que nos divide con los Estados Unidos, y posteriormente fue una persecución a través del cierre de los templos católicos. Aquí en Guerrero pues se cerraron muchos, se clausuraron colegios allá en Chilapa donde estaban colegios católicos. Aquí en Taxco no lo sabía, pero allá en Chilapa sí, como ejemplo el Colegio Morelos, el Colegio Carrillo Cárdenas, el Seminario Conciliar. Y hago esta referencia porque pese a esto, la Iglesia Católica continuó con la formación aquí en Guerrero de sacerdotes que fueron ordenados en su momento y ejecutados de la misma manera y que quedaron en la ignominia. Plutarco Elías Calles pretendió en ese momento conformar una iglesia que no dependiera del Vaticano, una iglesia ascética que se basara sobre el ordenamiento de la norma hipotética fundamental. Y él decía, pues aquí hay la separación de la iglesia y el Estado y hacemos nuestra propia iglesia. Y obviamente que esto causó, desde luego, rechazo de los obispos, se cerraron los templos, la iglesia ya no dio los cultos, se empezaron a hacer al interior de los domicilios, fueron perseguidos los sacerdotes, y en el caso que nos ocupa, a Margarito Flores García lo aprendieron los soldados que venían al mando del capitán, coronel o general, ignoro el grado militar de este personaje, pero él venía a la cabeza de un pelotón de soldados, Rosendo Manso se llamaba. Ordenó que se aprendieran a todos los sacerdotes aquí en el estado de Guerrero, y en Tulimán aprendieron por ahí, iba a tomar posesión de la parroquia de Atenango del Río, Margarito Flores García, lo aprendieron, lo condujeron descalzo y casi desnudo de Atenango del Río a Tulimán, donde fue ejecutado a espaldas del templo. Comenta la historia que había una sequía terrible y tan pronto fue sepultado Margarito, las aguas volvieron, el pueblo se transformó, y no fue sino hasta el año de 1944 que exhumaron sus restos, causa del estudio de la Iglesia Católica, encontrándose pues todos los elementos para elevarlo a los altares un 22 de mayo del año 2000, por el también santo hoy en día San Juan Pablo II, en aquella época Papa de la Iglesia Católica. Y el próximo 12 de noviembre, aquí en este santuario, habrá de celebrarse una misa para recordar aquellos sucesos que marcaron la vida de aquel México de los años 20 y que fue desde luego el parteaguas para cimentar un país como el nuestro, católico y guadalupano. Nos vemos hasta la próxima, los espero en el santuario de Ojeda el próximo miércoles 12 de noviembre. Queda por confirmar la hora en que habrá de celebrarse aquí una solemne misa en honor a este santo que aquí reposan sus restos.